Si usted supiera cuánto trabajo, cuánto sacrificio, cuánta sangre costó que la palabra de Dios llegara hasta nuestras manos. Tener ediciones así tan tremendas como Biblias de letra supergigante aquí para los segatones como yo. Gloria a Dios. Yo quiero nuevamente darles la bienvenida. Qué bueno que están todos aquí. Hoy es 19 de enero del 2020, el tercer domingo de mes, si no me equivoco. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a pedir a Dios que sea su palabra entendible para nosotros. ¿Le parece bien? Porque una cosa es leer y otra cosa es entender, ¿verdad? Pero acuérdese que hay un principio. Se lo voy a decir de una vez. Póngame atención. Cristo declaró: todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá las cosas de Dios. Discernirá si algo es de Dios o algo es de los hombres. No tiene que preguntar mucho el que tiene en su corazón la disposición. Pero ¿cuántos saben que hay personas que preguntan, pero en su corazón realmente no quieren hacer la voluntad de Dios? Entonces no hay respuestas para ellos, no entienden. Y hay eruditos, hay gente realmente muy sabia y no entiende las cosas de Dios porque en su corazón no quieren hacer su voluntad. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien que me debate y me argumenta, antes de continuar yo le pregunto: bueno, si tú descubres que Dios es real, si tú descubres que este asunto es verdad, cualquier tema que estemos hablando, si yo te demuestro con la Biblia que esto es verdad, ¿tú cambias? O por ejemplo, alguien que, no sé, adora a un ídolo, y yo le demuestro con la palabra del Señor que ese ídolo es abominable delante de Dios y que no lo debe hacer. Yo le digo: si yo te demuestro con la palabra del Señor, ¿tú dejas el culto a ese ídolo? Y si me dice sí, continuamos. Pero si me dice no, ¿para qué continuamos? Si un ateo te dice: yo no creo en Dios y Dios no existe, y le dices: bueno, si yo te demuestro que Dios es real y Dios existe, tú comienzas a creer en Dios y te conviertes a Él, te conviertes en un seguidor y discípulo de Él. Si te dice que no, olvídalo, no pierdas el tiempo. Pero hay gente que realmente está buscando la verdad. Y aún entre los cristianos hay diferentes niveles de cristianos. Hay cristianos que realmente quieren conocer porque quieren superarse, porque quieren agradar a Dios, porque quieren sentir la sonrisa de Dios, porque están agradecidos con Él, porque quieren conocerle más. Así que la pregunta que yo te hago hoy es: ¿cómo está tu corazón? Porque todo está en el corazón. El que quiere hacer la voluntad de Dios no se va a aburrir en esta predicación, sino que va a entender, así se le va a iluminar así los ojos, va a decir: ¡ah! Ya la agarré, ya la tengo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno y porque hoy hemos cantado cantos maravillosos. Creemos que has roto el cielo, que has abierto un hueco en los cielos y has bajado, y tu palabra está derritiendo nuestros corazones. Y Padre, estamos declarando, Señor, que los muros están cayendo y en medio de la alabanza y la adoración tu gozo ha sido nuestra fortaleza. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tus promesas que nunca serán abrogadas, Señor, que nunca serán canceladas, que no tienen caducidad, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque eres un Dios maravilloso, infinito y eterno. Hoy es el tiempo, dice tu palabra, de escuchar tu voz, Señor. Llegará un tiempo, Señor, en que ya no habrá tiempo, Padre, como cuando Noé, Señor, les predicó 120 años, Señor, tardó en construir el arca. Todos se burlaban de él, pero llegó un día en que ya no hubo más tiempo y la puerta se cerró, Señor. Hoy es el día agradable. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice tu palabra, porque tal vez el tiempo no te alcance. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar las razones por las cuales el pueblo de Israel sufrió tanto. Esta va a ser una como continuación del mensaje de la semana pasada. La semana pasada vimos al rey Ezequías, el cual fue rey del imperio del sur, que lo componía solamente una tribu, Judá. De ahí vienen los judíos. Pero todas las otras
9.5 tribus. Judá y un poquito de Benjamín eran las tribus del sur, pero en el norte todas las demás tribus, Dan, Isaacar, todas esas tribus, Rubén y todas esas tribus que conformaban el resto del pueblo de Israel, formaron el reino del norte y ellos realmente se rebelaron mucho más que el reino del sur. Vamos a estudiar Segundo de Reyes 17, 13 al 20. Yo quiero ir leyendo contigo la escritura y vamos de una manera rápida pero pausada a ver algunos puntos que son muy importantes como introducción al tema que yo tengo para ti este día. Dice Segundo de Reyes 17, versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur. Por eso dice Israel y Judá, para que no te confundas, ¿verdad? Cuando dice Israel no está hablando de todas las tribus de Israel, sino las tribus 9.5 y las otras 1.5 son Judá. ¿Estamos? Ok. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, o sea, todos ellos les dijeron este mensaje: volveos de vuestros malos caminos, o sea, arrepiéntete, regrésate de donde vas, no sigas por ese mal camino. Y guardad mis mandamientos. Acuérdate que guardad significa obedecer. Y obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Me encanta esa palabra, prescribí. En español significa como cuando un doctor te da una receta. Esa es una prescripción médica, ¿verdad? No sé cómo se diga en inglés, creo que es prescription, ¿no? Medical prescription. Entonces el Señor como médico te está recetando una medicina para tu vida. Yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mi hermano, Israel y Judá siempre tuvieron hombres de Dios que les hablaron las palabras de Dios, los exhortaron, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. ¿Sabes cuál es la cerviz? La cerviz, esa es la parte de acá que tenemos atrás, se le llama cerviz a esta parte del cuello. ¿Y por qué la endurecieron? ¿Qué significa que endurecieron su cerviz? Que se mantuvieron así, mira. No quiero nada. O sea, nunca se humillaron, nunca bajaron la cabeza y dijeron, sí, Señor, te adoro. Por eso cuando se adora, se hace esto. Y le mostramos a Dios nuestra cerviz. Pero cuando alguien tiene dura cerviz, es como aquellos altareros que dicen, no, yo no. Como los caballos, ¿verdad? ¿Ha visto esos caballos que no se doman, ¿verdad? Y están todos relinchados y todo. ¿Sabes qué hace el domador? Se sube y agarra la rienda y les tuerce el cuello para un lado. Así. Y se los tiene así. Y les muestra quién es el que manda. Y luego, no entiende, para el otro. Hasta que el caballo dice, ah, caray, no, mejor me sigo derecho. Y luego el fuetazo, ¿no? Y mira, el caballo tiene 10,000 veces más fuerza que cualquier humano, o sea, nos hace pedazos el caballo. Pero la autoridad que Dios le ha dado al ser humano y al jinete que está encima del caballo es increíble. No seamos como los caballos, dice la Biblia, o como los burros, dice las mulas, que si no nos ponen freno, que si no nos ponen cabastro, no podemos seguir adelante, dice. Ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon, tiraron a la basura sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. No, vámonos a ver el partido de los 49ers. Amén, dicen. O sea, Dios no está en contra de eso. Al rato te lo echas, hermano. Al rato gritas y sacas ¿cómo? Hot Wings, y sacas el aguacate y todo, o lo preparas para el próximo día, el Super Bowl. Pero ellos se fueron en las vanidades y no nos puede pasar lo mismo a nosotros, hermano. Dice, siguieron la vanidad, se hicieron vanos, o sea, vacíos, sin propósito, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Vámonos a Garibaldi, ¿verdad? Vámonos
Vámonos a las naciones pecadoras. Allá tienen un buen show, ¿verdad? De las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, que no se comportaran como ellas, pero ahí van ellos. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá. Aserá era una mujer, una diosa, así como le llamaban la reina del cielo. Hoy todavía se adora a la reina del cielo, pero ya no se llama Aserá, tiene otro nombre más conocido. Y ahorita va a sonar. Ok. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar, híjole, a sus hijos y a sus hijas, a sus bebés, por el fuego. Imagínate, les ofrecieron en el fuego, quemaron como adoración a sus pequeñitos en el fuego y se dieron a adivinaciones, a agüeros, supersticiones, signos del zodiaco, brujería, hechicería, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Versículo 18, Jehová, por tanto, se airó, se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, no quiero verlos, y no quedó sino solo la tribu de Judá. De ahí viene Jesús, de los judíos. Pero dice el 19, mas ni aún Judá obedeció los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, o sea, imitando a su hermano mayor, los cuales se habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos, ¿de dónde? De su presencia. Hasta ahí. Ahora, el siguiente punto que quiero que veamos, estamos leyendo la escritura despacito, con entendimiento. Quiero que mires cómo se comporta en general la gente religiosa, para que ni tú ni yo nos volvamos religiosos, porque lo último que yo quiero es tener una congregación de gente religiosa. Pero vamos a ver cómo es la gente religiosa que realmente no tiene a Dios. Vámonos al el verso 24 hasta el 29. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué es lo que sucedió? Como habían desobedecido a Dios, el Señor los entregó a los reyes de Asiria y se los llevaron cautivos. Pero este rey de Asiria dijo, no voy a dejar sola la región de Samaria. Así que se trajo de otras provincias, pueblos paganos, gente, las obligó a venir a poblar y habitar la región de Samaria que le pertenecía a los hijos de Dios. Pero mira lo que sucedió, lo que hizo Dios. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, versículo 25 estoy, que no temieron ellos a Jehová, pues ni lo conocían, ¿no? Y entonces envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ándale, se multiplicaron los leones y empezaron a desayunárselos. Y estaban todos sacadísimos de onda porque no era uno ni dos, eran manadas de leones comiéndose a los habitantes que ahora estaban ahí. Y entonces le dijeron pues al rey de Asiria, fíjate cómo piensan los mundanos, y tenían razón, dice, las gentes que tú trasladaste, le dijeron al rey, oye rey, las personas que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Estás conmigo? Eran extranjeros, eran paganos, no conocían. Y entonces el rey dice, el 27, y el rey, bien inteligente, dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, pues llévense allí a alguno de los sacerdotes que trajimos de allá, alguno de los sacerdotes, y vaya y que habite allí y que les enseñe la ley del Dios del país.
Y vino uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, que es la casa de Dios. ¿Y qué hizo este varón? Les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Bueno, yo no sé si este varón les enseñó bien o les enseñó mal, pero yo pienso que les enseñó bien y sin embargo ellos no la agarraron en qué consistía. Pensaron que era una serie de ritos y de cosas que tenían que obedecer. Dice el 29, pero cada nación, o sea, cada uno de los habitantes que eran de varias naciones ahí, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. ¿Por qué Dios los juzgó? Porque los samaritanos, los de Israel, que habitaban en Samaria, no son los samaritanos de las mujeres samaritanas, eso ya es otra historia, muchos años después. Los de Israel empezaron a hacer altares en las montañas y en los lugares altos para adorar a los dioses de los otros pueblos. Y por un lado adoraban a Dios en el templo y adoraban a sus ídolos en los lugares altos. Pues ya que estaban construidos, estos hicieron exactamente lo mismo. Cada nación se hizo sus ídolos, se pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba, versículo 30. Los de Babilonia hicieron a fulano y están sus dioses, no los voy a mencionar, Sucot, Benod, los de Cuta hicieron así, a todos sus dioses, ¿no? Dice el versículo 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. O sea, ellos escogieron entre el bajo pueblo, ¿verdad? Entre el populacho, dijeron, tú vas a ser el sacerdote de mi Dios. Y ya lo nombraron, le dieron puesto, le dieron su hueso, para que sacrificara para ellos en los templos de los lugares altos. Había templecitos en las montañas que Dios aborrecía. Mira lo que dice el versículo 33. Temían a Jehová, o sea, lo honraban a Jehová, pero honraban a sus dioses también, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ay, hermanos, que allá en mi tierra, si viera esta estampita que traigo aquí, es re milagrosa. Yo todavía aquí en la nueva generación tuve que sacar de las carteras, hermano, la estampita de la Santa Muerte y decirle, entrégamela, brother. Ay, pero es que, bueno, ¿te convertiste o no te convertiste? Ay, sí, pero no sé qué siento, como que me da nervios entregársela. ¿Tienes miedo de entregármela o tienes miedo de que la Santa Muerte tome revancha contigo? Y se quedó callado. Lo que pasa es que le temía a la Santa Muerte, lo cual me decía que él no se había convertido. Pero así, imagínate en esta región, es lo que estaba sucediendo. Temían a Dios, pero honraban a sus dioses. Dice el verso 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, no los adorarán, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Eso es lo que Dios había dicho. Ahora vámonos al 40 y 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron a Jehová a aquellas gentes, y leo conmigo, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día en que se escribió esto. Este versículo último describe lo que es la religiosidad. Una persona puede estar viniendo a la iglesia, involucrado en algún ministerio inclusive, pero en su vida personal, en su casa, tener otros ídolos, otros dioses, otras cosas, costumbres, personas, ídolos de otra especie. Pueden ser American Idol, ¿verdad? O puede ser cualquier otro ídolo que tengas. La computadora, tu celular puede convertirse en un ídolo y entonces estás con el corazón dividido. Eso es la religiosidad. Como te digo, yo no sé si este sacerdote les enseñó bien. Yo no sé si este sacerdote pues
les dijo que se trataba de un cambio de vida, se trataba de honrar a Dios, y uno de sus mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero pensar que este sacerdote sí les enseñó bien, pero ellos dijeron: no, tú nada más dime cómo hago que los leones ya no me muerdan y déjame a mí con mis costumbres. Porque yo, aparte de esto, soy mexicano, aparte de esto, soy guatemalteco, soy brasileño, soy de esto, soy así, o soy Gutiérrez, o soy Ordóñez, o soy tu apellido. Pon el pretexto que tú quieras, pero la religiosidad es esa. Cuando las personas mezclan las cosas de Dios y las cosas del mundo. ¿Me estoy comunicando? Sí, amén. Bueno, vamos al siguiente punto. En el reino de Judá, gracias a Dios, reina y nace Ezequías, que es un hombre temeroso de Dios. Y vamos a ver ahora lo que dice de Ezequías el libro de Reyes. La semana pasada vimos lo que decía el libro de Crónicas. Ahora vámonos a segundo de Reyes 18, del 5 al 7. Está hablando de el rey Ezequías. Amén, qué rica agua. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esa es una descripción maravillosa. Me gustaría, hermano, que en mi epitafio, si es que me muero antes de que el Señor venga, me gustaría ser digno de que se escribiera ahí en mi tumba esto: Gustavo, en Jehová su Dios puso su esperanza. ¿No te gustaría que eso escribieran de ti? ¿Que tú pusiste tu esperanza en Dios? Bueno, quedó registrado. Ezequías puso en Dios su esperanza. Ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¡Wow! Eso sí es prestigio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque siguió a Jehová. ¿Qué hemos dicho que es un discípulo? Un seguidor. ¿Y qué significa seguir a Dios? Obedecerle. Ver su ejemplo, obedecer sus mandamientos, eso es seguir. Y por eso aquí dice: porque siguió a Dios y no se apartó de él, sino que obedeció, guardó, es lo que significa guardar, guardó los mandamientos que Jehová, otra vez la palabrita, prescribió a Moisés. Es que, hermano, me encanta esa palabra, porque cuando tú te tomas la medicina, te compones. Cuando tú sigues el tratamiento, te mejoras. Cuando te rebelas, atrasas tu mejoría y tu tratamiento. Me encanta prescribir, ¿verdad? Así que siguió los mandamientos que el Señor les prescribió a Moisés. Y dice adelante el 7: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Todo lo que hacía le salía bien. Incluso hizo algo temerario. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué significa esto? Que como el que gobernaba el mundo eran los asirios, le pedía el rey de Asiria impuestos a todos los pueblos, o sea, lana, ofrenda, tributo. Y Ezequías dijo: Nel pastel, a ti no te voy a dar nada. Tú no mereces nada, conmigo no cuentes. Se rebeló. Recuerde que el reino de Israel es un reino chiquititito comparado a todos los demás reinos de la tierra. Y le estaba diciendo al mero rey de ese mundo, al rey de este siglo, a Satanás, lo que representa: ¿sabes qué? No te doy nada. No cuentes con la cuota. No que la cuota de piso, ¿no? Como hacen las pandillas ahora, ¿no? Pasan a los negocios y venga con tu cuota de piso, tu protección. Protección. Más bien es una extorsión impresionante, ¿verdad? Y pobre de aquel que no le da. Pero él dijo: ¿sabes qué? No te doy nada. Se rebeló. Tal era su confianza en Dios. Sin embargo, no todo el tiempo fue así. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver lo que le sucedió al reino del norte por el contrario, ¿verdad? Vamos a ver el 18, versículo 9 al 12. Capítulo 18, pero ahora del 9 al 12. Vamos a ver lo que estaba pasando a la par, pero ahora en el reino del norte. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Elá, que era el rey de Israel,
el rey del reino del norte, subió en ese entonces Salmanasar, así se llamaba el rey de Asiria, rey de los asirios, subió contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, 3 años de sitio. En el año 6 de Ezequías, el cual era el 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalal y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Dios, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Ahí está la razón, hermano, y la palabra siempre nos va a decir por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué la gente está oprimida? Porque no obedece la palabra del Señor. Muy bien. Esto provocó que Ezequías flaqueara. Cuando vio que Asiria era muy poderosa y que a sus hermanos, los del reino del norte, los agarró y se los llevó cautivos, claro, por no obedecer a Dios, él no confió en su integridad, él no confió en el pacto de Dios, sino que se arrugó, como decimos en México, le dio miedo. Y entonces le dice, empieza a negociar con el rey de Asiria: oye, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué. ¿Sabes qué? Siempre sí te voy a pagar la cuota. Fíjate lo que pasó, Y eso pues tenemos que decirlo, porque la palabra del Señor no oculta, así como exalta los atributos y las victorias, también nos deja saber las vergüenzas y las derrotas de los personajes de la palabra, para que aprendamos y para que sepamos que aquí en el reino de Dios todas las cosas son transparentes. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mira, vamos a leer del 13 al 16, el mismo 18, y dice el 13: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, ya era otro rey, ya el otro se había muerto, ya ven que cambian rápido. Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas, pero ahora de Judá, acuérdense del reino del sur, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado. Como quien dice, la regué, hermano, discúlpame por haberte afrentado. A ver si pudiera, no habría posibilidad de hacer algún negocio contigo. Mira, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Ya estaba con un miedo, hermanos, impresionante. Y no es para menos, toda una nación dependía de él, toda una nación estaba a su cargo. ¿Han visto los presidentes cómo entran y cómo salen después de su mandato? Pobre Obama, ¿verdad? Entró de una manera y salió de otra completamente. Y así vas a ver a cualquier presidente, ¿no? Y también a los pastores, ¿no? Yo antes hasta pelo tenía, hermano. Sí. Pero pues las preocupaciones, la responsabilidad, ¿verdad? Así que yo creo que Ezequías dijo: híjole, mejor hago las paces con el rey de Asiria. Y mira lo que hizo. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dinero que no tenían, porque un talento es algo grande. Le puso 300, hizo 600. Entonces dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada, ¿sabes de dónde? En la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales, o sea, de ahí de lo que forma la puerta, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se lo dio al rey de Asiria. Ay, qué triste, hermano, que hasta tuvo que saquear la casa de Dios para pagar el tributo y pagar el impuesto, porque mira, 20 poderosas razones lo tenían temblando. Y esto es una enseñanza para nosotros. Quizá en un momento de nuestra vida digamos: no, el Señor es mi Dios, y de repente venga el adversario
y veas cómo le está yendo a otro y de repente dices, no, mejor echo mis barbas a remojar y mejor me pongo y hago negocios con el enemigo, ¿verdad? Mejor diablito, mira, dame chance, solamente déjame ir los domingos a la iglesia y después hago lo que tú quieras. Te pago el impuesto. No se puede hacer eso, hermano. Qué tremendo que Ezequías, siendo un hombre de Dios, pues desafortunadamente también flaqueó, hermano. Pero mira la respuesta y el engaño del rey de Asiria. Cualquiera diría, no, pues ya se puso a cuentas con el rey de Asiria, ya se la llevó bien, se lo ganó, ya estuvo, se alejó, cumplió su palabra. Escúchame bien, el diablo nunca va a cumplir su palabra. ¿Y cuántos saben que en lo natural así sucede? Cuando alguien es secuestrado o a alguien le piden dinero y tú pagas ese dinero, ¿sabes qué sucede? No creas que se van, sino te vuelven a llamar y te piden más dinero. Y luego te siguen pidiendo más hasta que dices no más. Porque como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. En este caso, el rey de Asiria igualito le jugó. Y dice el versículo 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, que son su primer ministro, su segundo ministro y su tercer ministro, con gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, la capital de Judá, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Uy, hermano, así le pagó el rey de Asiria. No le bastó los tributos. Pobre Ezequías pensó que podía negociar con Satanás y podía darle lo que él estaba pidiendo. Bajó la guardia y estaba pagando las consecuencias. No solo eso, hermano, sino también el enemigo lo tentó. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Le dice, y si me decís, están hablando los enviados del rey de Asiria, el primer ministro del rey de Asiria y todos los comandantes, ¿no? Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar solamente adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, le dice, fíjate cómo le dice, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Lo empezó a chantajear. Mira, no quiero pelear contigo porque no tiene caso. Así que ¿para qué hacemos la guerra? Ya dame los rehenes, me los llevo, le digo a mi señor que mira cuántos traigo de aquí y te doy 2,000 caballitos. Hermano, el enemigo va a tratar de negociar y de tentarte haciendo un negocio, dándote migajas, tratando de que tú seas comprado. Trató de comprar a Ezequías, hermano. Trató incluso de engañarlo. Mira, pon atención porque este fue el colmo de los colmos, diciendo que venían con el respaldo de Jehová. Escúchame bien, porque a veces hasta el enemigo te va a decir, yo vengo porque tu Dios me lo está permitiendo y yo vengo en el nombre de tu Dios. Fíjate lo que dice el 25. ¿Acaso, dicen ellos los asirios, acaso he venido, decía el mero capitanazo, acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Imagínate. Entonces cuando escuchan eso, todos se me arrugan, dicen, caray, ahora viene este impío en el nombre de mi propio Dios. Qué vergüenza es que los impíos nos saquen ahora hasta nuestros dioses. ¿No te ha pasado que a veces los impíos saben más Biblia que tú? ¿Y te dejan medio avergonzado? Que no nos pase, hermano. Que no nos quieran ver la cara. Pero gracias a Dios que Ezequías por fin tuvo la actitud correcta. Vamos a ver el capítulo 19, versículo 1 y 2. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Repite esta última expresión. Y entró en la casa de Jehová. Eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio cuando sintió pasos en la azotea.
pero no lo hizo, hermano. Pero ahora estaba arrepentido. ¿Cómo sabes que estaba arrepentido, pastor? Porque se cubrió su cuerpo con vestidos de cilicio. El cilicio, hermano, era una ropa rasposa. Prácticamente era un saco de esos que usamos en Latinoamérica para papas, de esos sacos rasposos donde ponen tierra, grano o papas o cosas que son de un material que no es de yute. ¿Alguien conoce el yute? Cuando no está bien hecho, corriente y todo, está todo picoso. Si te lo pones, te pica todo, te raspa todo. Bueno, pues así hacían los judíos para expresar su luto, su arrepentimiento, y así se viste de cilicio el rey Ezequías y entra a la casa del Rey de Reyes, a la casa del Señor, y se postra. Y no solo eso, sino envía a su mayordomo Eliakim, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. También ellos estaban cubiertos de cilicio. ¿A quién? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Eso es lo que tenía que haber hecho: consultado a Dios, consultado al siervo de Dios en ese entonces, que era el profeta Isaías. Hermano, esta es la actitud del rey Ezequías. ¿Qué hace Ezequías cuando estos reyes les dan una carta llena de blasfemias, llena de insultos y de amenazas? Mira lo que hace. Vamos al versículo 14 en adelante, 19:14. Segundo de Reyes 19:14. Estoy haciendo un resumen de puntos muy importantes que quiero que sea la introducción de la pildorita que quiero que hoy te lleves a tu casa. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores asirios, de los malvados, y después que las hubo leído, ¿sabes qué hizo? Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Es algo así como que recibió, haz de cuenta, como cuando tú recibes esa nota de eviction, ¿verdad? De que te van a correr de tu casa y no sabes qué hacer, y llegas y se lo pones al Señor en el piso y le dices: Señor, aquí está mi situación. O te llegó la carta que dice que estás enfermo de cáncer y entonces agarras el diagnóstico y se lo presentas al Señor. O te llegó la carta que te dicen que te llama migración, que estás en un juicio y que te van a deportar, y entonces agarras eso y se lo presentas al Señor. Y así hizo Ezequías. Se postra y le dice: Señor, aquí está la carta de mis enemigos, te la presento a ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Qué tremendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. A ver. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, fíjate qué oración: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Dónde estás? En el cielo, en tu trono, Padre. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo e hiciste la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Aleluya. Hermano, hijo, aprende. Yo quiero aprender. Yo quiero saber aprender a orar. Hermano, a veces creemos que ya sabemos orar, pero la palabra de Dios tiene tantos secretos. Y aquí hay un tremendo secreto del poder de la oración. ¿Sabes cómo debemos orar? Para que se sepa que hay Dios en Israel. Cuando tú pides para que Dios sea glorificado, cuando tú pides algo para que la gente sepa que nuestro Dios es real, estás pidiendo bien.
Si estás pidiendo para tú salir y decirle, para que sepan que aquí yo soy el chipocludo, estás pidiendo mal. Pero si estás pidiendo para que la gloria de Dios se manifieste y para que la gente sepa en qué Dios tú confías, entonces estás pidiendo bien. ¿Amén? Lo vamos a ver al ratito más. Pues bien, ¿cuáles fueron los resultados de confiar en Dios? Terminamos esta breve meditación como introducción. Vamos a leer todos juntos 2 de Reyes 19, del 32 al 37. Dice así, el versículo 32, el mismo capítulo, pero en el verso 32, ¿ya lo tienes? ¿Ya estás ahí? Vamos a leer al final, 32 al final. Por tanto, le manda a decir Isaías, está hablando Isaías. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Isaías le da la contestación de parte de Dios. ¿A quién? Al rey Ezequías, que se humilló y pidió consuelo y ayuda al Señor. Le dice, así dice el Señor, no entrará el rey de Asiria en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni una flecha va a poder lanzar, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantarán contra ella bandera o baluartes. Baluarte significa una bandera, no van a poner su bandera, no nos van a conquistar. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Por qué? Dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Oh, el amparo de Dios, el refugio de Dios estaba sobre ella, las alas de Dios sobre sus polluelos. Y luego dice esta expresión hermosa, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuántos saben que Ezequías era descendiente del rey David? Pues sabes que cuando una persona es justa y llega a agradar el corazón de Dios, Dios preserva bendiciones para la tercera, cuarta, quinta y 1000 generaciones, dice la Escritura. A lo mejor Ezequías era el tatara nieto de David, pero aún a Ezequías le alcanzaba la bendición del rey David, amigo de Dios. Y dice, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, al cual juré, voy a ponerlo entre paréntesis, al cual juré que no le faltaría rey. Y dice, y dijo Isaías, ay, estoy perdido, ya me fue. Y dice, a ver, ¿estoy en el qué? 35. Y aconteció, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, bendito sea Dios, salió el ángel de Jehová, que sabemos en la palabra que es la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Ese es el ángel de Jehová. No un ángel, sino el ángel de Jehová. No un arcángel. No fue Gabriel ni fue Miguel. Cuando la Biblia dice así, el ángel de Jehová, se refiere a la manifestación del Hijo de Dios. Y mató en el campamento de los asirios a 185,000 pelones. Y cuando se levantaron los sobrevivientes, los que quedaron ahí, los poquitos que quedaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Yo no me imagino ver tendido un campamento con 185,000 cadáveres. Ha de ser espantosísimo. Si cuando en México llegan los sicarios y dejan 10, 15 cadáveres, es una escena que no quieres ver. Imagínate 185,000 muertes por la mano de Dios. Cuando se levantaron por la mañana, todo eran muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, como decimos, con la colita entre las patas y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, con D minúscula, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar fulano de tal, su hijo. Así termina la cosa. Bueno, esta introducción nos sirve, hermano, para hablarte de que Dios quiere que te entregues completamente. El mensaje que tengo para hoy, bájale un poquito, es el señorío
de Jesucristo. Repito, el mensaje se titula Tenemos un nuevo Señor. Y la figura es la siguiente, hermano. Y es importante que lo tengamos presente porque es importante predicar bien el Evangelio. Y yo quiero hoy, qué bueno que se quedaron los jóvenes. Dios tenía esto, yo no sabía que se iban a quedar, pero qué bueno que están aquí. Porque es necesario que tú entiendas en qué consiste el Evangelio para que no seas un religioso que vienes a adorar a Dios aquí y tienes otros dioses en tu corazón. Con Dios no podemos jugar a eso. El Señor dice en su palabra que nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos vendidos al pecado, y en un podio así como así ponían a los esclavos, hermano. Cuando su amo se quería deshacer de ellos, los ponían en un lugar alto a todos, la bola de esclavos, todos flacos, todos horribles ahí, esclavos y esclavas, y empezaba a venderlos. Y ahí se acercaban los compradores de esclavos y decían: a ver, ese está medio, no está tan flaquito, se ve todavía joven, todavía puede, deme cuánto quiere por él. Y así vendían y compraban a los esclavos. La Biblia dice que de un mercado de esclavos el Señor nos rescató. Quiero que por favor me pongas toda la atención del mundo. Voy a tomar un poco más de esos 5 minutos. Quiero que me pongas atención. La palabra de Dios es muy clara y me encantó cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ponme mucha atención acá, no te distraigas. Romanos 6:6. Voy a empezar a leer. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Seguimos. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Escogí esta versión porque está súper clara. Ponme atención, sigue conmigo. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez. Por eso aquí no tenemos misas. Algunos me dicen: hermano, no voy a poder ir a la misa. Ya no le digo nada, pero no son misas, porque la misa es la repetición del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por los vivos y por los muertos, según el Catecismo, página 23. Nosotros no repetimos la muerte de Cristo. Cristo murió ¿cuántas veces? Una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No es en tus fuerzas, es por medio de Cristo Jesús. Él es el que te hace nueva criatura, el que vive dentro de ti. Por eso dice el verso 12: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No caigas ante las tentaciones del rey de Asiria, que te dice: ahora me das tributo. Te quieren volver a esclavizar cuando Dios ya te hizo libre. No permitas que el pecado vuelva a controlar tu manera de vivir como lo hacía antes de conocer a Cristo. Porque el que no le ha entregado su vida es esclavo del pecado, hermano. Cualquier joven o jovencita que todavía Jesús no es su nuevo amo y Señor, todavía está con su viejo amo, Satanás, y por lo tanto el pecado lo esclaviza. Cualquiera que éste sea, yo no sé cuál sea tu pecado: droga, alcohol, sexo, vanidades, amargura, rebelión, no sé cuál sea tu pecado, pero es clara la palabra. Versículo 13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. O sea, no le hagan como los religiosos que vimos en el ejemplo.
un pie con Dios y un pie con Baal. No. En cambio, ustedes entréguense ¿cómo? Completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida, ¿qué cosa? Nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Antes usabas tu cuerpo para la injusticia, para el pecado. Bueno, ahora usa tus manos, ahora usa tus pies, tu boca, tus ojos para servir a Dios. Dice el verso 14, el pecado ya no es más su amo. ¿Qué sucedía con un esclavo cuando llegaba otro señor y lo compraba? Bueno, el antiguo señor ya no tenía poder sobre él, porque lo compró, porque ahora le pertenece al nuevo señor que compró al esclavo. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven con la libertad de la gracia de Dios. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque actualmente en las iglesias se enfatiza un chorrísimo la libertad de la gracia de Dios. Estoy en la gracia de Dios, soy libre, soy libre. Y si es cierto, somos libres del pecado, somos libres de Satanás, pero no somos libres de Cristo. Hay muchos cristianos y sobre todo cristianos jóvenes, y qué bueno que se quedaron los jóvenes, que andan jugándole al vivo, porque se sienten tan libres que se dan sus indulgencias. Y Jesús realmente no es su Señor de a de veras, y están jugando con fuego. Así que aquí el énfasis no es la libertad de la gracia de Dios. El contexto te está hablando de que ya no te comportes como esclavo del pecado. Vamos a seguir viendo estos pasajes. Mira lo que dice el verso 15. Ahora bien, eso significa, como estás en la libertad de la gracia de Dios, eso significa seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Hermano, qué triste es saltar en la alabanza. Soy libre, hay libertad en la casa de Dios. Y luego llegas a ver pornografía. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? O sacas tu carrujito de marihuana cuando nadie te vea. ¿Cuál libertad? ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte, escúchame bien, en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, la cual lleva a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. En la Reina Valera dice obedecer a la justicia. Aquí justicia no es la policía ni la justicia de los tribunales, se refiere a una vida justa y recta. Por eso me encantó esta versión, porque lo traduce correctamente. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, pero es de obediencia. A ver, escúchame, ¿qué esclavo era comprado para que hiciera lo que se le diera la gana? No, simple y sencillamente pasaba de un amo a otro amo. O sea, él no deja de ser esclavo. Escúchame, un esclavo comprado por otro no dejaba de ser esclavo, simplemente cambiaba de amo. Y esa es la tragedia de los esclavos. Esa era la tragedia de la esclavitud que Dios prohíbe, por cierto. Pero aquí estamos hablando en sentido espiritual. Algunos fueron liberados por Cristo, pero se sienten chinos libres, hermano, y andan haciendo lo que se les da su regalada gana. Iba a decir su santa gana, pero no es santa, su regalada gana, ¿verdad? Dice la Escritura, antes, en cambio, primero, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Qué bonito esto, ¿verdad? Que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que nos ha sido dada. Bendito el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir viendo el versículo 18. Dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho, léelo conmigo, esclavos de la vida recta. No,
pastor, ¿no que dijo que éramos libres? Sí, son libres de Satanás, esclavos de la vida recta. Entonces yo realmente soy esclavo. En sentido espiritual, somos esclavos por amor de Jesucristo y de la vida recta. Cuando no se entiende esto, hermano, por eso hay cristianos light. Por eso hay gente que se aparta del Señor a las primeras pruebas. Por eso hay gente que apenas llueve, se derriten, algo les pasa, no quieren hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que fueron comprados por precio, que ya no se pertenecen a ellos mismos. Y mira lo que dice el apóstol: uso la ilustración de la esclavitud, dice Pablo, para ayudarlos a entender todo esto. Así como hoy yo, Gustavo Ordóñez, estoy usando la ilustración de la esclavitud. Pablo está diciendo: estoy usando la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, la cual los hundió aún más y más en el pecado. Ahora, en azul lo puse, deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Deben entregarse como ¿qué? Como chinos libres o como esclavos, dice ahí. ¿Cómo dice? Como esclavos. Y tú me dirás: ay caray, eso nunca me lo habían predicado, pastor. Como que ahorita no me está gustando, no le entiendo, ¿verdad? Tal vez tú no le entiendas. Vine aquí por mi señalador. Pero ahorita lo vas a entender. Gracias a Dios que el nuevo amo que tenemos en nada se parece al viejo. Pero mira lo que dice el verso 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Sí. Cuando tú no conocías a Dios, eras libre para hacer lo que te daba tu regalada gana. Eras esclavo del pecado, terminabas pecando aunque no quisieras. Y muchos de nosotros no queríamos ya pecar, y eso que no queríamos, lo seguíamos haciendo. Ahora sí, ya quiero dejar esto, y lo seguíamos. Ya quiero dejar a mi amante, y no podía dejar al amante. Ya quiero dejar esto, y no podía. Ya quiero portarme bien, no podía. El alcohol, no podía. Esto, no podía. El hurto, las tranzas, seguían transando. Pero dice el siguiente versículo: ¿y cuál fue la consecuencia? Pues que ahora están avergonzados. Por lo menos yo estoy avergonzado de las cosas que solía hacer antes, cosas que terminan en la condenación eterna. Gracias a Dios que el Señor me salvó. Ahorita estaría, a lo mejor ni estaría vivo, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¡Libertad! Sí, pero espérame, hermano, antes de cantar libertad, quiero que entiendas bien la libertad a la cual Dios nos dio. Y se han hecho esclavos de Dios. Como yo no conozco muchos cantos que digan: soy esclavo de Dios, ajá, soy esclavo de Dios, ajá. Como que no sería muy popular, ¿verdad? Como que no pegaría en el hit parade de la música cristiana. Pero hace falta un canto que diga: yo soy esclavo de Cristo. Hace falta para balancearnos, ¿no? O sea, mientras tú sigas con Cristo, tú eres libre y al mismo tiempo eres esclavo de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Wow. Mira qué pasaje, escríbelo, Romanos 6, del 6 al 22. Eso fue, ¿no? Romanos 6, del versículo, para que lo veas en tu casa, en todas las versiones que quieras. Yo te recomiendo esta porque esta fue la que más clarito me dio el Señor para ustedes. Romanos 6:6, nueva traducción viviente, del 6 al 22. Repásalo. A lo mejor me equivoco, hermano. A lo mejor estoy interpretando equivocadamente, pero a lo mejor no. A lo mejor necesitamos entender bien la vida cristiana. Muchos me han dicho: ay, pastor, como que usted es medio duro para predicar. Hace 15 días vino un joven por primera vez y venía para que yo le apapachara su pecado literalmente. Y yo tuve que confrontarlo con mucho amor, pero con mucha verdad. Yo no sé si en años anteriores yo lo hubiera tratado diferente. Yo pienso que sí. Le hubiera dicho: ay, tú sigue viniendo a la iglesia, hombre. No hay problema, tranquilo, no pasa nada. Vente, acércate. No, yo le tuve que decir la cruel verdad.
hacia dónde se dirigía su alma, porque de por sí él no tiene la vida muy contada, más bien tiene pocos días. Mira lo que dice Corintios: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Está hablando de la fornicación. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice la Biblia. Y luego, atención, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Y me encanta cómo lo dice esta versión: chatos, ustedes no se pertenecen a sí mismos. No, que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera y por eso me voy a sacar este bebé porque mi cuerpo es mi cuerpo. Pues al cristiano no, porque no me pertenezco a mí mismo. Pastor, pero la regué, no quería y me metí con mi novio del cristiano de la iglesia y quiero sacarme el bebé porque pues no estoy listo para... No, ya no es tu cuerpo, te perteneces al Señor. Versículo 20: porque Dios los compró a un alto precio, por tanto honren a Dios con su cuerpo. Otra vez la figura del mercado de esclavos. Dile a tu vecino: Dios te compró. No eres propiedad tuya, Dios te compró. Vamos a otra cita. Mira, Corintios 7:22. Dice la Biblia: y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó nuevamente un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo, por favor. Aquí está hablando ya de esclavitud física. El contexto es esclavitud física, pero aprovecha Pablo para dar la figura espiritual. Si eres libre, considérate esclavo de Cristo. Y mira, voy al pasaje, con esto ya termino, ahora sí te lo prometo, al pasaje, con este es lo último que tengo, ya no tengo más, que sea malentendido. Vamos a Corintios 3:14, mira lo que dice. Pero esta es la Reina Valera 60, ya es la versión que nosotros usamos. Segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos, está hablando del pueblo de Israel, que no siguió los mandamientos, el entendimiento de los que guardaban la ley de Moisés, el entendimiento de ellos se embotó, se trabó, se echó a perder. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso los judíos que no han recibido a Cristo no pueden entender la palabra correctamente, porque hay un velo, no pueden entender las profecías del Mesías, no pueden hasta que se conviertan a Cristo y Cristo les quite el velo. Mira lo que dice el verso siguiente: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ¿dónde? El corazón de ellos, no sobre sus ojos. Hay personas que no pueden entender, hay personas en la iglesia que por más que les das consejería, les predicas una vez, 2 veces, 3 veces una serie de mensajes, hay un velo ¿dónde? En el corazón de ellos. ¿Cómo se va a quitar el velo? Mira el siguiente versículo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando te conviertas al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Siguiente versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora ustedes, yo les he dado clase, les he enseñado bastantes. Díganme una cosa, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? ¿La libertad o conviertan al Señor? El Señor es el Espíritu del Señor, la gloria del Señor, el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje?
la libertad? El señorío de Cristo. Hasta que tú haces de Jesús tu verdadero Señor, entonces puedes disfrutar de una verdadera libertad. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo sé que hay muchos cantos y me encantan los cantos que hablan de libertad, de romper cadenas, porque es la verdad. Pero es muy importante que entendamos que en realidad somos libres del diablo y del pecado, pero de Dios somos sus siervos. Y entonces, si yo me convierto al Señor, Él quita el velo, porque el Señor es el Espíritu. Ahora, esta palabrita, Señor, esta palabrita en el griego es kurios. ¿Sabes qué quiere decir kurios? Viene de otra palabrita que se llama supremacía. Literalmente la definición de Señor aquí es supremo en autoridad. Dígalo conmigo. Supremo en autoridad. Kurios es supremo en autoridad. Así que el supremo, lo voy a leer así. El supremo en autoridad es al que te vas a convertir. Cuando se conviertan al supremo en autoridad, cuando es un sustantivo esta palabra, ¿sabes qué significa? Controlador, gobernador. Por implicación dice Señor, como título de respeto. ¿Cómo se ha traducido en la Biblia esta palabra? Fíjate cómo se ha traducido. Señor, propiamente dicho, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios y dueño. Y subrayo estas: soberano, amo, dueño, Dios. Se nos ha olvidado que aparte de que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro nuevo amo, es nuestro nuevo Señor, es nuestro nuevo dueño. Pero ¿sabes qué es la diferencia? Que este dueño es amoroso. Hermano, tal vez me veas raro y digas, ¿pero de qué está hablando el pastor? Pues yo creo que no hay persona, sobre todo latinoamericana, que no le enseñaron el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero rara vez nos lo explicaron. Pero así comienza el Padre Nuestro. Si eras católico, protestante o de alguna denominación, tienes que haber sabido alguna vez, rezaste o oraste: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dijo Isaías? Señor, que habitas junto a los querubines, estás en los cielos. O sea que, aguas, le estoy hablando al que está en los cielos. Y luego dice, santificado sea tu nombre. O sea que no voy a tomar tu nombre a la ligera, voy a santificarlo con mi vida, con mi conducta, voy a portarme bien, en otras palabras. Póngame atención, no se distraiga ya, por favor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Hermano, como que no nos dimos cuenta de qué se trataba, ¿verdad? Jesús nos dijo, muchachos, se trata de que Dios reine en sus vidas. Se trata de que ahora que son cristianos ya no pueden hacer lo que se les antoja, sino que van a hacer la voluntad de Dios. Es que a mí mi pastor me dijo que yo, basado en un versículo que dice, teme al Señor y haz lo que quieras, o como dice el mundo, ama y haz lo que quieras. Se oye tan filosófico eso. Discúlpame, no está en la Biblia eso. La Biblia dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi iglesia, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi escuela, a mi vida, hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Como en el cielo, así también en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi televisión, en mi recámara, en mi computadora, en mi teléfono, en toda mi vida. Hermano, ese es el mensaje. Tú y yo somos ahora benditos del Señor. Ponte de pie un segundo. ¿Será que no entendimos la enseñanza, la parábola? Hay una historia de un hombre rico que llegó a un mercado de doncellas que las vendían, eran esclavas. Y había una doncella que estaba llorando ahí, diciendo, híjole, ¿qué nuevo dueño me va a comprar?
me va a hacer como los antiguos dueños, y ya no quería seguir sufriendo. Así que se acercó al mercado de esclavos este hombre bien vestido, no como los demás. Era un hombre, se veía honorable, muy rico por sus vestiduras. Y entonces dijo: ¿cuánto por esa esclava? Y cuando vio el dueño de los esclavos que era un hombre con mucho dinero, le dobló la cantidad, y en lugar de decir 100, dijo 200. Y esta mujer dijo: no, hombre, ya estuvo. Pues ya, no voy a ser comprada, porque dijo: este cuate se ve mejor, por lo menos tiene buena cara, a lo mejor me va a tratar mejor que mi antiguo amo. Pero cuando vio que el antiguo amo por avaricia dijo: le voy a doblegar, y le dobleteó el precio, dijo: ya no me va a comprar. Pero este hombre sacó una bolsa y sacó otra y doblegó y dijo: aquí está, y pagó el doble por esa esclava. Y entonces la trajeron amarrada, se la empezaron a llevar, y ya que estaban lejos, le dice a sus hombres: desátenla. La empiezan a desatar. Se acerca este hombre a la mujer y le dice: mira, yo te compré, eres mía por derecho, pero yo no quiero que nadie me siga porque me tiene que seguir, ni nadie sea mi esclavo o mi esclava porque la compré. Así que en este momento yo te dejo libre, haz lo que tú quieras, yo ya te compré, en este momento eres libre, que Dios te bendiga. Y dio la media vuelta y se marchó, sin antes haberle dicho que todos los que estaban con él también estaban en la misma situación, voluntariamente. Entonces, cuando la mujer se quedó así solita en el camino, empezó a virar las miradas de algunos que la voltearon a ver como diciendo: está solita, ahorita me la agarro también. Y dijo: no, hombre, qué tonto soy, qué tonta soy, mejor me voy con él, porque estando con él yo estoy segura. Y entonces corrió y le dijo: Señor, no, yo quiero estar con usted. Yo quiero, pero eres libre, ya te di tu libertad, te compré. No, pero yo quiero estar con usted, yo quiero ser ahora su esclava. Aunque ya pagó por mí y me está dando mi libertad, permítame servirle, porque estando con usted solo me siento segura. ¿Ok? Y entonces, qué bueno, dice: todos los que están conmigo están así. Y entonces se la llevó, y dice la historia que pasado un tiempo la trató diferente, la vistió diferente, y se enamoraron. Y finalmente, con dignidad, él la pidió en matrimonio, ella aceptó, y se casaron estas dos personas. Esta historia es la figura exacta del cristianismo. Tú debes casarte con Cristo. Y hasta que tú te casas con alguien, las 24 horas de tu vida giran alrededor de tu marido o de tu esposa. Ya no eres casado los lunes y los martes no. O no eres casado en Estados Unidos y en Guatemala ya eres libre. No, eres casado para siempre. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, hermano. De que entendamos que te rindas completamente al Señor. Te conviene, porque si tú estás jugando con el Señor, seguirás siendo esclavo. Y si Dios te ha libertado, pero tú eres de los que decide decir: ya estoy libre, ya me sanó el Señor, voy a darle vuelo a la hilacha porque ya estoy libre. En 5 minutos, en 10 minutos, en 10 días, el enemigo te puede volver a encontrar, y como estás desprotegido, te vuelve a esclavizar. Y qué triste es volver a clamar a Dios. Y mira, si Dios llega y te vuelve a ayudar, y cuando clamas a Él, como ya fuiste comprado por Él, Él te libera otra vez. Pero qué triste es estar en un ciclo de pecado. Te agarra el diablo, te aprime, y otra vez clamas a Dios, te liberta, vienes a la iglesia, sientes la presencia de Dios, y otra vez la semana siguiente igual, y lo mismo, hasta que te canses. No, hermano, se trata de que te entregues completamente al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero ser esclavo tuyo, Señor? Yo quiero obedecerte a ti, Señor. Hermano, llévate esta pildorita. Yo sé que le di muchas vueltas, pero la palabra de Dios que se quede en tu corazón grabada. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor. Dales una tarde agradable en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que se grabe en nuestros corazones esta verdad tan maravillosa. Somos libres en Cristo Jesús, esclavos por amor de ti, Señor. Amén. Dios te bendiga.